Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Presentamos Camino a Pentecostés. Reflexiones que nos ayuden a conocer más todas las gracias que la Santísima Trinidad nos ofrece a través del Espíritu Santo para que vivamos una vida más auténticamente cristiana. Hoy estaremos conversando sobre el don de piedad, para seguir profundizando en los 7 dones. Los 7 dones del Espíritu, que como hemos repetido en cada una de estas enseñanzas, son dones que se nos han dado a través del Espíritu Santo desde el momento de nuestro bautismo. Son gracias que nos ayudan a fortalecer nuestra vida cristiana, especialmente nos ayudan a desarrollar de una manera eficaz en nosotros las virtudes teologales de la fe, el amor y la esperanza. Hasta hoy hemos tenido tiempo de compartir el don de consejo, el don de sabiduría, el don de entendimiento y el don de ciencia. Hoy nos gustaría desarrollar un poco y hablar un poco del don de piedad. Qué importante es este don, porque se refiere precisamente a la relación que nosotros debemos tener con Dios, el cultivo continuo y diario de las formas diversas como debemos inclinarnos en adoración, en acción de gracia o en súplica o en contemplación hacia Él. El don de piedad es un don en el que el Espíritu Santo nos da para poder estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de una manera tan envolvente, envía a su Hijo, lo hace uno con nosotros, se encarna, pues así también quiere que nosotros nos sintamos con Él. Nos invita a través de este don precisamente a hacer eso, a tener esa actitud de respuesta a Él, respuesta a todo lo que Él nos ofrece. Nos ofrece una comunicación, haciéndose uno con nosotros, incluso haciéndose carne, haciéndose hombre. Y responder a través del don de piedad a su apertura a nosotros, pues es clave e importante para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Por eso Él nos invita a través de este don a ser piadosos. Recuerden que este don no se refiere a la piedad en relación a tener piedad con alguien, no, se refiere a la actitud de apertura a una relación íntima y profunda con Dios a través de todos los actos piadosos que estén a nuestro alcance, desde la oración, la contemplación, la adoración, el meditar la palabra, el orar con salmos, el meditar las Sagradas Escrituras, el rezar el Santo Rosario, hacer una novena. Todo esto son actos piadosos que solamente son posibles ser realizados y cultivados de la manera fructífera y correcta cuando es el Espíritu Santo quien nos lo conduce, nos instruye y nos mueve a esta piedad, a esta actitud de comunión y conexión con Dios. Este don de piedad no tiene nada que ver con una práctica farisea o una práctica en la que busco
pues mi placer y mi vanagloria o llamar la atención a los demás. No tiene nada que ver con eso. Jamás el don de piedad tendrá relación con una actitud fariseica. Es decir, una actitud en donde quiero decir muchas palabras cuando oro o alabo para que los hombres me escuchan. ¡Ay, qué bonito alaba o qué bonito canta! Y eso es mi satisfacción. El don de piedad nos inclina totalmente con todo nuestro ser y con humildad ante Dios, y a Él la gloria, y a Él la alabanza, y a Él la adoración, y hacia Él nos dirigimos con actitud piadosa cuando es el Espíritu quien mueve esta actitud. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, él escribe: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Sepan, cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: anatema es Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Esto es el don de piedad que viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces quien nos otorga, nos regala esta actitud de reconocer a Dios, de adorarlo, de decir que Él es el Señor, bendito y alabado sea el Señor, y no negarlo, sino que acercarnos cada vez más a Él con más profundidad, porque no nos mueve lo humano para adorarlo y reconocerlo, sino que es el mismo Espíritu en nosotros, a través del don de piedad que nos lleva a reconocerlo como Dios y como Señor de nuestras vidas. Y ahí no hay equivocación. Ahí no puede haber espacio ni dársele entrada a la vanagloria, a las apariencias, porque el Espíritu nos protege, porque Él mismo es quien mueve nuestra actitud piadosa. Esta acción maravillosa del Espíritu Santo es la que va a venir a darle sentido a nuestra fe, a nuestras vivencias, a nuestra participación dentro de la iglesia, a la manera como actuamos en la Santa Eucaristía, por ejemplo. ¿Por qué no hay ya tanta devoción a las Sagradas Escrituras, o a la Santa Eucaristía, o a los sacramentos, a la confesión? ¿Por qué ya no hay esa inclinación? Porque nos mueve más los intereses humanos y carnales que el Espíritu de Dios, que nos mueve a la piedad, a la relación cercana con Dios. ¿Por qué este trato a la Eucaristía hoy en día, en donde cualquier cosa es permitida? ¿Por qué ya no hay esa reverencia, esa actitud de recogimiento en la iglesia y se vuelve la iglesia un gallinero? Llegas a la iglesia y hablas tan duro en la iglesia para saludar al hermano como si estuvieras en el parque y no te importa que Cristo esté ahí presente, porque ya esa actitud de devoción y de piedad sincera y de reconocimiento a Cristo, que solo lo puede dar el Espíritu Santo, se apaga. Ya actuamos por lo humano y terminamos no importando nada. ¿Por qué? Porque se endurece el corazón. Y precisamente lo contrario al don de piedad es la dureza de corazón. Se nos endurece el corazón, como decía San Pablo a los romanos, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Es decir, nos volvemos despiadados, ya no nos importa nada. Y no nos importa si mi respeto, repito, por ejemplo, con la Eucaristía, es el respeto que se merece
Cristo presente allí o lo trato como cualquier cosa? El Espíritu Santo entonces, cuando viene a fortalecernos con este don, nos vuelve más sensible a las cosas sobrenaturales, a lo que tiene que ver con Dios, a nuestra fe y a nuestra relación con Él. Porque este Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y es quien nos une al Padre y el Hijo, nos hace ver a Dios como Padre. Ahí está la clave. Una de las cosas más importantes de la oración, que cuando acudimos a Dios en oración con una piedad auténtica, movida por el Espíritu Santo, esa filiación, esa filialidad, ese sentirme hijo en la oración, en la intimidad con Él, se hace madura, eficaz y da frutos. Por eso ese Espíritu que atrae a mí el don de piedad nos hace ver a Dios como Padre. Y nosotros entonces nos sentimos hijos suyos. Y por eso nuestra relación con los demás se hace de hermandad. Porque la filialidad con Dios, que es también Dios de mi hermano, me hace hermano con Él y tener una relación que dé frutos de comunidad fraterna. Que este sentimiento entonces de cultivar fiel y firmemente el don de piedad en estos días donde nos abrimos tan fuertemente al Espíritu Santo, porque este ambiente de Pentecostés nos va abriendo a este fuego del Espíritu, pero no vamos a quedar sin saber qué estamos recibiendo para entonces no tomar conciencia y empoderarnos de todas las gracias que Él nos ofrece, que ya nos ha dado y que la hemos dejado dormir. ¿Cómo es posible que sigamos actuando con hipocresía, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia o participamos en los grupos, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu y nuestra piedad, y que sea Él quien ilumine cómo oramos, cómo participamos, cómo aprovechamos los sacramentos dentro de la iglesia, cómo aprovechamos ese grupo de oración, con qué actitud voy a la asamblea, al grupo de oración o al retiro, con actitud cerrada, con corazón duro, muchas veces falta del don de piedad o de cultivo del don de piedad, porque ya lo tiene, pero ha endurecido el corazón. ¿Con qué actitud voy a criticar al hermano? Quizás distraído, buscando otras cosas que no sea lo que debe buscarse cuando voy a materializar y concretizar este don, el don de piedad. Cuando nosotros entonces nos abrimos al Espíritu Santo y dejamos que Él sea quien nos ayude a reconocer a Dios, y al reconocerlo también descubrirlo como lo que es, a Cristo como nuestro Señor, a Dios Padre como nuestro Padre, y el Espíritu Santo Paráclito que nos defiende, y tengamos esa triple conexión con Dios, movidos por el Espíritu Santo, hermanos, nuestra vivencia cristiana, nuestra vivencia espiritual, nuestra espiritualidad va a ser cada día más madura, más fuerte, más poderosa, y nuestro corazón arderá en el fuego del amor. Buscará siempre la verdad, porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos predestinó en caridad por su amor a la adopción de hijos suyos por Jesucristo y nos hizo gratos en su amado. A esto nos lleva el Espíritu Santo en la intimidad a la que nos lleva Él en la oración. Con Él, con el Padre y con el Hijo. Bendito y alabado sea el Señor. Que esta gracia del Espíritu Santo, al fortalecerse cada día más en nuestras vidas, dé como fruto la hermandad. Porque, hermano,
El que desarrolla la piedad correctamente, es decir, el que llega a tener una vida espiritual, conexión, una piedad, una práctica piadosa, sincera, profunda, que la mueva el Espíritu Santo, no tendrá otro camino que dar como fruto el amor hacia los demás. Porque es imposible tener una relación genuina, auténtica, movida por el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, que no nos lleve a un ver en las criaturas de Dios y de manera especial ver en los demás hermanos con quien me comporto, me relaciono con esa actitud fraterna que requiere el que yo me sienta hijo del Padre, que es el mismo Padre de aquellos que me rodean. No importa que sea un indeseable, no importa que sea una persona mala o dañina o lo que sea, porque precisamente mi amor lo ayudará a cambiar y a transformar su vida, cuando ese amor nace de esta conexión piadosa con el Dios Trino. Por eso, mis queridos hermanos, entonces este don de piedad y que nos lleva a esta piedad fraterna también con nuestros hermanos, tenemos nosotros que cultivarla para que en las comunidades también haya esa armonía. Y los frutos de una verdadera devoción, de una verdadera piedad, siempre serán vistos, palpados y experimentados en la comunidad, en los demás. Pues termino diciendo, mis queridos hermanos, que este don de piedad es un regalo del Espíritu Santo que habita en nosotros de una manera sobrenatural y que por obra del Espíritu Santo, de una manera divina, atrae a nosotros, a nuestra voluntad, el amor del Padre. Y tiene como efecto, entonces, el amor hacia los hermanos, especialmente a los hermanos de comunidad, pero también se abre y se abrirá siempre a todas las criaturas, porque venimos todos del mismo Dios. Que esta piedad, entonces, don del Espíritu Santo, pues cale nuestra vida y pongamos atención para que nos cuidemos de la hipocresía, del fariseísmo y de las actitudes de vanagloria cuando oramos, cuando compartimos, y siempre centremos nuestra atención en darle el lugar perfecto a nuestro Señor a través del Espíritu Santo, reconociéndolo, y a nuestro Padre Creador, teniendo esa intimidad con Él como Él ha querido tenerla con nosotros, porque Él nos escogió, Él nos llamó, Él fue que tuvo la iniciativa, Él decidió no abandonarnos en nuestra frialdad de corazón, en nuestro pecado, en nuestro corazón duro. Recuerda que Él nos ha prometido poner un corazón de carne en ese corazón de piedra. Deja que a través del Espíritu Santo, ese Padre que ha prometido a través de su palabra cambiar tu corazón, lo cambie a través del don de piedad para que se doblegue de una manera sincera en la oración, en la intimidad con Dios, y se vuelva un corazón sensible, un corazón de carne, que representa y quiere decir un corazón sin egoísmo, un corazón que deja de estar encerrado en esa cárcel del egoísmo que muchas veces endurece el corazón. Que a través de todos los santos y santas de Dios llegue por intercesión de ellos esta gracia de una manera poderosa y se haga eficaz en nosotros a través del Espíritu Santo. Que tantos santos
en la historia de la iglesia que se han dejado mover por el Espíritu para llegar a una actitud piadosa, profunda y sincera. ¿Cuántos ejemplos tenemos de hombres entregados a una piedad auténtica y verdadera? Un San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua, un San Padre Pío y tantos otros, un Santo Cura de Ars. Cuánta devoción, cuánta piedad, que muchas veces se pierde por nuestro orgullo y vanidad. Tanta piedad que muchas veces desperdiciamos nosotros porque creemos que lo importante es saber mucho y mostrar que sabemos mucho. Y al final, como dice una santa, no recuerdo cuál es, al final solo sabe el que se salva. Algo así, no me acuerdo la frase, pero ustedes búsquenla por ahí. Pero hay una santa, creo que es Santa Teresa, y al final solo sabe el que se salva. Algo así. Esa es la idea. Yo sé que no es la frase es más bonita de la que yo me estoy inventando en este momento, pero esa es la clave. Al final, el que se salva es el que sabe. Y un camino de salvación es el cultivo sincero de este don maravilloso de Dios, el don de piedad. Continúen con nosotros. Aquí terminamos este segmento que hemos venido desarrollando. Mañana trataremos de compartir con ustedes, los demás dones que nos faltan por desarrollar antes del día de Pentecostés, porque después del día de Pentecostés, la siguiente semana, estaremos entonces viviendo la experiencia. Así como hemos venido de camino hacia Pentecostés, estaremos compartiendo, viviendo Pentecostés. ¿Cómo vamos a vivir Pentecostés? Pues desarrollando, cultivando, compartiendo los dones y carismas, porque si el fin de semana hemos recibido los dones y carismas, tenemos que saber qué fue lo que recibimos y para qué los recibimos, para que entonces no se nos quite, ya que los dones, a diferencia de los 7 dones, los dones y carismas, a diferencia de los 7 dones, se nos dan para bien de la comunidad y se les da, lo da el Espíritu a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y siempre según la necesidad de la comunidad en la que uno participa y pertenece. Pero que si esa persona no lo cultiva, no lo pone al servicio, no lo desarrolla, pues el Espíritu también lo puede quitar. Bueno, diferente a los 7 dones, que siempre lo tenemos y está ahí con nosotros, pero si no los reconocemos y los utilizamos, como yo decía hace unos días en una de las enseñanzas, decía, es posible, los 7 dones son un tesoro que tenemos en nosotros, porque tenemos con nosotros el Espíritu Santo desde el bautismo, que puede suceder como ese hijo que murieron sus padres, pero nunca le dijeron ni supo que en la casa habían 5 millones de dólares en monedas de oro. Si él no sabe que esos dones que ese tesoro está ahí, es como si no lo tuviera. Pues así sucede, que aunque tengamos los 7 dones, puede ser que sea como si no los tuviera, porque ni siquiera sabe que lo tiene. Y si no sabe que lo tiene, ¿cómo lo va a aprovechar y a desarrollar en tu quehacer? Porque los 7 dones del Espíritu son y están disponibles para ser utilizados, desarrollados, cultivados y aprovechados en todo momento y en todas circunstancias. Son los que guían nuestro diario vivir a nivel de la vida cristiana, de la relación con Dios. Gracias a todos, sigan en sintonía. Hasta aquí este momento de formación. Que el Señor, Dios Todopoderoso, a través de todos los santos que hoy interceden por nosotros, atraigan para nosotros el fuego del Espíritu Santo y nos ayuden
a cultivar como ellos el don de piedad. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.